Muy buenas a todos, damas, caballeros y especímenes peliculeros, y bienvenidos un día más a Punto de Giro. Un placer recibiros aquí otra vez, la segunda semana en que nos vamos a meter de lleno en nuestras aventuras fantásticas. Sí, Este género que inauguramos la semana pasada con esa joyita que fue Willow, y que nuevamente, a través de una encuesta que ha publicado Álvaro en nuestra querida @cine.degiro en Twitter, nos habéis seleccionado esta vez un clásico del señor Tim Burton. No es este que tengo aquí en la camiseta. Vamos a hablar de Sleepy Hollow, y además con ese formato que, si ya visteis el vídeo de Willow, recordaréis, pero que Álvaro se va a encargar también con el pelo. Encardar. Que hablamos de Barton, lógicamente, se va a encargar de recordar. Bueno, pues ya sabéis, Pilares del Cinema, un formato de análisis en el que nos basamos en diferentes elementos arquitectónicos que ya iremos viendo poquito a poco, de una catedral gótica, un análisis con spoiler desde el principio, mucho spoiler, y un formato que es a ciegas, es decir, ni David ni yo sabemos lo que ha preparado el otro, así que es sorpresa, sorpresa para ambos. Así que nada más, si quieres, arrancamos con la ficha técnica de esta película. Pues empezamos con la ficha técnica, ya sabéis, poneros un poquito el chasis de la peli. Bueno, de Sleepy Hollow podemos decir que es una película de 1999, dirigida por nuestro querido Tim Burton, y además acompañado, como siempre, en la banda sonora de el igualable y pareja de uña con uña, carne con uña aquí, el señor Danny Elfman, que siempre va con Tim Burton a todas partes, donde encontramos también un elenco, qué curioso, también muy de Tim Burton, porque podemos encontrar a Christina Ricci en el papel de Katrina, o como Ichabod Crane, a el genial Johnny Depp, en un punto anterior a Piratas del Caribe, con lo cual todavía no vemos esta esencia que luego ya parece que se ha convertido en su idiosincrasia de personajes varios. También podemos encontrar en el elenco caras muy conocidas de actores quizás que han jugado más papeles secundarios, pero que a todos nos suenan. Han estado en 1000 películas. Podemos hablar de Miranda Richardson o de Michael Gambon, o incluso Christopher Lee tiene una pequeña parte al principio en el juicio. Entonces, estos serían los más destacados. Y luego también, esta vez sí, no me pasa como un Willow, porque aquí sí le conozco, el que lleva la fotografía. Para no conocerle. Es Emmanuel Lubezki. Quizás le conozcáis por películas posteriores como Birdman o El Renacido, y la verdad es que se nota. Es un trabajo que acompaña mucho toda la estética que le gusta poner a Burton en juego, y creo que gracias a él crece. ¿Es una historia original de Burton? Pues no. Este guión es de Andrew K. Walker, que se basó en una leyenda que ya estaba escrita, y la llevó a la pantalla, o la adaptó al guión para que Burton le pusiera su estética. Sí, nada, simplemente decir que la novela es de Washington Irving, que es un escritor de principios del siglo XIX, si no me equivoco, como 1820 o así. Que no tiene mucho que ver, tiene los personajes principales, el del jinete, Ichabod, y el Bron, el novio de Christina Ricci, que hace Casper Van Dien, sí que salen en la novela, pero no tiene absolutamente luego el argumento nada que ver. Pero bueno, no nos vamos a meter ahí. Lo que sí que nos vamos a meter es en hablar un poco de la planta, nuestro primer apartado de este Pilares del Cinema. ¿Qué era lo de la planta? Pues hablar un poco de las líneas generales argumentales de esta película, con spoiler, y hablando sobre todo de la trama principal, ¿vale? Así que, último aviso, spoiler. Bueno, pues en esta película nos vamos a sumergir en la América profunda de finales del siglo XVIII, concretamente en 1799, en el estado de Nueva York, en un momento en el que las técnicas de investigación policíacas están aún un poco como en pañales, ¿vale? Desde la ciudad de Nueva York, el investigador Ichabod Crane es enviado al pueblo de Sleepy Hollow a investigar una serie de macabros asesinatos que están entroncados con una de las leyendas más oscuras de la zona, que son las de, ni más menos, que las del temible jinete sin cabeza. A partir de esta premisa, vamos a ir acompañando a Ichabod Crane en sus investigaciones y seremos testigos de cómo las creencias, el folclore y las técnicas de deducción de testis en Berska se funden para darnos una fábula de misterio con ese toque tan personal que tiene siempre Tim Burton. Y más o menos, digamos que estas son las líneas generales. Pasemos, si te parece, al siguiente apartado, que es las columnas.
Muy bien, pues ya sabéis que con las columnas nos estamos refiriendo a lo que para nosotros, de nuevo, recordamos, a ciegas, hemos considerado que pueden ser los dos pilares fundamentales o lo que sostiene la película. Así que en este caso voy a comenzar yo. Os voy a hablar de algo que, bueno, es muy obvio durante toda la película y es ese sistema Cluedo que tanto nos puede recordar a novela de detectives o de Agatha Christie, por ejemplo, con su famoso Hercule Poirot. Lo que pasa es que dotado de toda esa atmósfera y de toda esa maravilla que es la imaginería de Barton que tiene alrededor. ¿Por qué creo que es uno de los pilares fundamentales? Bueno, básicamente la trama consiste en ir descubriendo qué está pasando. Además, a dos niveles. Primero, el que va como completamente incrédulo, nuestro detective científico, nuestro Ichabod Crane, para darse de bruces con lo que realmente está pasando y luego, una vez que se da cuenta de lo que está pasando, saber qué hay detrás de eso, ¿no? Que todavía es más interesante. Y ahí es donde se pone todavía el Cluedo más en juego. De hecho, hay tres partes muy definitorias en cualquier tipo de novela que plantea este género o cualquier adaptación cinematográfica del mismo, que aparecen aquí y me apetecía resaltar porque me pareció muy curioso. Hay un plano, por ejemplo, nada más que llega Ichabod Crane al pueblo. Bueno, no nada más llegar, que aparece ahí en la fiesta de celebración, sino cuando se va a citar con los que van a ser los 5 responsables que están por allí durante el pueblo y que vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Se abre la puerta y de repente tenemos un cuadro que parece sacado del mismísimo siglo XIX, con ese fondo verde y con todos en una postura casi delimitando la culpa o el poderío que tienen, situados incluso en diferentes alturas, que dices, más o menos ya me puedo oler el papel que tiene cada uno aquí, lo que va a intentar, ¿no? Y además tiene también esos giros de investigación que si quizás a lo mejor yo aquí rompo una lanza a favor de esta peli, porque muchas veces, como ya se ha construido tantas veces el mismo patrón, casi que te los vas viendo de antemano, un poco, incluso muchas veces se presenta al espectador, cosa que no sucede en este caso, y esos giros permiten que incluso creas que va a terminar la película en varios momentos y no, porque todavía tienes otra cosa más que descubrir, que es una cosa que a mí me parece muy interesante y un acierto de la cinta. Pues era uno de mis columnas también. Nada, venga. Era una de mis columnas. Sí, coincido contigo en que toda la estética y esa imagen es muy... A mí me recordó mucho a Rembrandt, a Vermeer. No hay que olvidar que el pueblo este es de colonos holandeses y por tanto esta estética de pintores holandeses, tanto Rembrandt como Vermeer, pues está muy presente. Y eso, en ese momento que dices, cuando abre la puerta y están ahí los 5, parece sacado de un cuadro. Sí, para mí una de las columnas es lo que tiene que ver con la investigación. Y simplemente por añadir cositas a lo que tú has dicho, una de las cosas que me gusta de esta película y que criticábamos en nuestro primer Pilares del Cinema, el de Puñales por la espalda, que si no sabéis, si no lo habéis visto, por aquí os lo dejaremos, que en este caso nosotros vamos conociendo los datos de la investigación a la vez que el protagonista y no como pasaba en Puñales por la espalda. Y no vamos a decir nada más por si no lo habéis visto, ¿vale? Y eso a mí me gusta mucho porque hace que tú mismo te veas introducido en esa dinámica de investigación. Eso está muy guay. Por otro lado, una cosa que me he dado cuenta, ahora cuando la he revisitado, esta película la he visto como 5 o 6 veces, pero hacía como 2 o 3 años que no la veía, son los pequeños detalles que se van repartiendo, sobre todo al principio de la película, los primeros 30 minutos, que cuando lo ves por primera vez no te paras a pensar y casi no los ves, pero cuando lo revisionas y ya sabes por dónde va, de repente te das cuenta. O sea, las primeras escenas en las que se ve firmando al propio criado que pone Jonathan, pues en un primer momento tú eso ni te va ni te viene y no te das cuenta, pero luego vas cayendo en la cuenta de que Tim Burton va poniendo pequeñas pistas a lo largo de los primeros 30-35 minutos de película para que al final digas, vale, ahora todo me encaja. Lo único que yo voy a poner un pero a esta investigación es que hay algunos avances en esta investigación que, bajo mi punto de vista, son un poquito precipitados y están un poco, digamos, yo diría como sin cocinar. O sea, hay algunas veces que Johnny Depp llega a una serie de conclusiones, de repente como que dices, vale, y ahora de todo esto, ¿por qué se te ha ocurrido así? Cuando empieza a hacer el cuadro de sospechoso, no sé qué, que empieza a escribir, es como, hostia, ¿y todo esto se te ha ocurrido a ti en estos últimos 2 minutos? Me parece así, nada, que a lo mejor un pelín más de desarrollo, pero bueno, es verdad que no encaja con
con otra cosa que vamos a hablar luego de la película y por tanto no lo voy a poner como algo negativo, sino como algo que está ahí y que hay que tenerlo en cuenta, que no os esperéis tiempo de deducción enorme, sino que las cosas van súper picaditas. Así Pues, que tu segunda columna. Mi segunda columna, y es curioso porque estuve dudando mucho si elegirla o no, porque la verdad es que se mete un poco en otro terreno del que vamos a hablar justo a continuación. Así que he querido ser muy concreto porque para mí, una vez que he intentado descartar todas las otras que tenía, sí que me parece tan importante como para considerar una columna, que es la ambientación bartoniana. Es decir, y quiero centrarme en dos aspectos en concreto, para no irme a todo lo general y todo el universo que crea. Por un lado, quiero hablar del color. Creo que está muy bien trabajado en esta cinta el color desde esos puntos de vista de colores desaturados que prácticamente incluso no hace falta que la escena suceda de noche. Durante el día vemos colores desaturados, todo grises, esa bruma que lo envuelve todo y que solo utiliza en saturación o bien en momentos oníricos o bien al principio y al final, donde nos está presentando y al final está concluyendo en cómo ha terminado todo, ¿no? Y luego quería comentaros también el tema de los espacios. Es muy interesante porque trabaja como con unos arquetipos de espacios muy básicos. Si pone un bosque, lo que vas a ver van a ser hojas desnudas que además forman un laberinto que le dan mucha ambientación a ese misterio, volvemos otra vez con el tema de la bruma. Y castaños, hayas, siempre ese tipo de bosques caducifolios, muy así, muy de brujas, sí. Y a mí lo que me llama mucho la atención, entroncando además con lo que hablabas antes de los pueblos colonos holandeses, es que cuando te metes en el pueblo de colonos, cuando estás en las escenas de la villa y tal, hablando con la gente, yo sigo respirando ese aroma a madera y tierra del bosque como si hubiera una diferenciación, pero no la hubiera tanto, ¿sabes? Y creo que está hecho un poco aposta en el sentido de la leyenda aparte de donde, o sea, todo lo que está sucediendo, que parece que es parte del bosque, que es mágico, que tiene que ver con brujas y poco más, realmente nace de la ciudad. Y de hecho hay ciertos planos en contrapicado de las casas que casi parecen árboles o los momentos en los que van caminando y oyes las hojas y están en medio de la ciudad. Es como muy, vale, es todo parte de lo mismo. No te vayas tanto al jinete, te voy dando ya también miguitas para que luego las recojas. Sí, esto se nota sobre todo cuando son planos exteriores, planos interiores, porque hay algunas veces que yo me he fijado esta vez, pero ya porque me he puesto muy tiquismiquis, que hay algunos problemitas de iluminación en algunos decorados, o sea, que hace que se nota que son decorados, porque la iluminación, las sombras de repente no coinciden, la iluminación que tiene su cara con la que tiene ciertas cosas. Bueno, se nota que hay algunos problemillas ahí, pero bueno, estoy completamente de acuerdo en que podría ser perfectamente una de estos pilares. Yo mi segundo pilar he escogido a algo que es para mí indivisible, que es Ichabod Crane, Johnny Depp. No solo porque creo que casi el 90% de la película asistimos a esta historia a través de los ojos de Ichabod Crane, y es una de las cosas que había dicho aquí en la investigación, sino porque creo que directamente la propia construcción de este personaje es muy interesante y tiene muchas más lecturas de la que en un primer visionado uno puede darse cuenta, ¿vale? Me gusta mucho ese contraste que hay entre el joven investigador, el chico de ciudad de Nueva York, que de repente tiene que enfrentarse con los acontecimientos reales, con una investigación real y con una investigación además de tal calado y de tal barbarie, y cómo el personaje de Johnny Depp lo transita de una manera muy especial. Lo que también me lleva a la idea, y que creo que se podría haber llevado un poquito más allá, aunque es verdad que se sale quizá del argumento propio de la película, que es la ciencia versus las creencias y la religión y todo este tipo de leyendas. Como, como a veces hay un elemento de la ciudad que llega de repente a un sitio y se tiene que enfrentar a algo que nunca se había enfrentado, él que además es súper científico y súper analítico, de repente la cosa se sale de su esquema y cómo él tiene que reorganizar ese esquema mental para aunar ambas cosas, porque al final solamente mediante la investigación se acaba resolviendo algo que es meramente mágico, fantasioso o que solo está en las creencias. Así que esto también me ha gustado en cómo está construido este personaje. Esta dicotomía que planteas además me parece muy interesante. Religión, ciencia, presente. Simplemente quería mencionar esto porque en cuanto a las críticas que recibió y que recibe Johnny Depp
en cuanto al histrionismo de su personaje, y que ya lo vimos cuando hicimos el directo de Tim Burton, que por cierto lo dejaremos aquí porque hicimos un repaso fantástico a toda la filmografía y salía esta película, además como una de las, creo que en un top 5 de películas de Tim Burton estaba, en nuestro top 5. Había algunos de nuestros invitados que hablaban de que no les gustaba el histrionismo que le daba Johnny Depp a este personaje. Yo no me voy a meter, ya lo defendí suficientemente en ese momento, ya lo defendí, no me voy a meter si está bien o está mal. Lo que sí que voy a decir es que si ese personaje no fuese así, no sería la película así. Esta película sería otra película. Entonces, por tanto, este tipo de interpretación, este tipo de personaje también es un pilar de esta película, porque si no, sería otra película. Mejor o peor, no lo sé, pero otra película. Y esto ya hablaré un poco más adelante cuando quizá entremos en otro apartado. Sí, yo también lo retomaré a posteriori. Sigamos andando el camino catedralicio. Eso es. Pues vamos ahora con las vidrieras. Las vidrieras que voy a repetir cosas que tú has dicho, David, porque para mí las vidrieras hay que hablar de la fotografía de Lubezki sin lugar a dudas. Lo que tú has dicho, para mí las vidrieras son, la mitad de esta peli son la fotografía. Con lo que tú has comentado de esa desaturación completa, con solamente esos momentos del rojo sangre o las partes oníricas de Johnny Depp, que lo que hace es que al final nos encontremos se cree una atmósfera de terror gótico, tristeza, melancolía, muy Tim Burton, pero que se nota que para mí se nota que Lubezki no volvió a trabajar con Tim Burton, y si vemos más películas de Tim Burton que tienen un poco esta estética, vais a notar que la fotografía no tiene nada que ver. O sea, lo que hace Lubezki no lo ha hecho ningún otro director de fotografía con Tim Burton, ¿vale? 3 Oscar le avalan a Lubezki, de hecho. Así que... Y sí que quería destacar dentro de esta fotografía para mí la secuencia de la iglesia. Desde que empiezan a ir a la iglesia y el jinete parece que va a matar a la madre a los Van Tassel, con ese súper contrapicado desde abajo, viéndola a ella recogiendo flores y ese jinete acercándose por detrás, es una imagen muy, muy, muy chula, con esa niebla, con esas siempre ovejas por ahí corriendo cuando aparece el jinete. Y luego toda la parte que tiene que ver con la iglesia, el montaje, la fotografía, cómo utiliza las diferentes alturas de la cámara para ver de los 3 que quedan vivos de esa conspiración, quién tiene poder sobre otro, quién no, cómo se eleva al final uno y cuando le traspasa con la valla. Esa escena me parece muy, muy, muy chula. Así que para mí, como diría que es toda la fotografía de Lubezki. Ajá. Yo para la vidriera solo voy a sumar un detalle muy concreto que quería rescatar, porque además esta película, si hay algo en lo que no ahonda demasiado o no usa demasiado, vamos a decir, son en los efectos especiales muy visuales. Hay 2 momentos muy claros en los que sí que tira de ellos, y a mí me llama la atención porque casi parece que lo han hecho... No voy a decir 2 personas distintas, pero por lo menos que uno está mucho más cuidado que el otro. El objeto central que vamos a descubrir, que para mí es el centro de todos estos efectos, que es el árbol de donde nace el jinete, donde podemos ver escenas como la apertura del portal o las ramas que empiezan a sangrar, o incluso la propia formación, que me parece brutal, de la propia cabeza del jinete una vez que se la coloca, que tiene una complejidad grande, y salvo por un momento que parece un poco animado, que es cuando le salen los ojos, que me recordó un poco a Roger Rabbit, el resto está como bastante bien tratado. Sin embargo... claro, es donde yace toda la magia. Creo que tiene mucho sentido que los efectos se los reserven ahí, porque es lo sobrenatural del caso. Es alguien que le están convocando desde la muerte. Y la otra parte que aprovecha para meterla es en la visita de la bruja, que en general creo que es una escena que es interesante, pero el diseño de la cara de la bruja, cuando entra el espíritu en ella para avisar a Cabot Crane de lo que tiene que hacer y tal, se me queda como, pues no sé, ¿cómo te diría? Pues si el jinete es como un 3.0, esto sería un 1.5. Yo no estoy seguro si está hecho con efectos visuales eso. Bueno, con lo de los ojos y tal, sí, pero cuando ella ya le está hablando, yo creo que es maquillaje. Yo creo que no, que son efectos prácticos. Yo creo que porque además yo creo que si lo paras, se ve un poco que tiene como una sombra negra, o sea, como los ojos tiene puesto como una tela con una tiene sombra. Tiene el velo con el pelo y tal, pero cuando habla con él, que lo tiene ya contra el suelo, yo creo que ha quitado todo y la cara se va moviendo, ojos y boca y... Los ojos, sí, pero luego cuando ya está hablando con él, ahí, una vez que le han salido los ojos y la lengua y la boca... Sí, después, hablo después. Sí. Que solamente se le ve el hueco de los ojos en negro. Y el de la boca. Creo que eso no es efecto visual. Puede ser, a mí me pareció. Pero no lo sé.
pero bueno, sí, era mi cara B, lo de los efectos visuales. Claro. Está claro que son efectos visuales de los 90, utilizados muy... porque esa parte tanto de la lengua del jinete, tal, de ese rollo muy Tim Burton, con ese tono que tiene él muy desenfadado y tal, pero bueno, a mí no me encanta mucho los efectos. Seguramente tenga más de los que De los que vemos, hemos visto, sí, seguro. pero me parece una película muy artesanal. Sí, en Entonces, general, creo que hay más decorado, muchísimo más decorado que efecto visual, aunque claro, sí. evidentemente lo hay. Por eso quería centrarme solo en lo que creo que es la parte que lo concentra y que además lo concentra mejor, que es el momento del árbol. Y todo lo que sucede ahí, la tumba, el cuerpo que se recompone, estas cosas. Sí. Pues pasemos al coro. Pues vamos a pasar al coro. ¿Qué vamos a decir del coro de esta película? Bueno, ya sabéis, el coro hacemos referencia directa a la banda sonora, ¿no? Y a la instrumentación. Yo le voy a dejar un poco a Álvaro, pero estoy seguro que también va a haber hablado de ello, al señor Danny Elfman, que ya le conocemos, que es un clásico. Además, solamente dar la nota de que creo que para ser una banda sonora de Danny Elfman, yo que estoy muy acostumbrado a sus acordes y tal, creo que se sale un poco de la línea o hay como una especie de variación distinta a lo que solemos conocer de él, sobre todo en los temas de acción. Pero bueno, esto que si lo quiere hablar Álvaro, que lo hable después. Yo quiero comentaros en concreto en dos efectos de sonido, creo que están muy bien utilizados y creo que conjugan perfectamente con todo lo que es el panorama del ramaje de árboles y la bruma, que es que siempre vamos a oír al jinete antes de verle. Puede parecer un detalle muy tonto y muy concreto, pero creo que marca completamente la naturaleza de este personaje que es tan importante, que por cierto no lo hemos dicho, pero está interpretado por Christopher Walken, aunque al pobre no se le vea la cabeza más que en 3 momentos, pero ahí está Christopher dándolo suyo, ya sabemos que le gustan los personajes tenebrosos. ¿Sabes? Una cosa, no sé, Sí, a mí no me ha dado por investigar, pero ¿sabes si luego es Christopher Walken el que también hace de jinete cuando no tiene la cabeza? Pues no me ha dado, fíjate, por investigar. Vale. Aparte de la broma que le gastan a Johnny Depp. Sí, bueno, que eso sí que es Casper Van Dien, que es un homenaje, esa broma es un homenaje a la leyenda real del jinete sin cabeza de Washington Irving. Porque la leyenda acaba en que el jinete al final mata a Ichabod Crane y de él le lanza una calabaza y de él al final solo el cuerpo desaparece y solamente queda una calabaza ardiente. O sea que esa broma es un guiño al original de Washington Irving. Pero bueno, ya está. Pues nada, retomando un poco, era tan breve como lo que había dicho antes. El sonido de los cascos que siempre vamos a ir o más veloces o suele ser más pac, como que te van metiendo el tempo del casco en la cercanía que tiene o no el jinete. Y otro efecto también que me ha llamado mucho la atención, que es muy breve también, pero me parece muy acertado, sobre todo porque lo que descubres que hay luego ahí, que es cuando cortan por primera vez el árbol del jinete, empieza a sangrar y en que están llegando ya se va oyendo un coro de fondo que empieza a entrar como de voces, si no son voces blancas, son voces femeninas, obviamente, y cuando descubres lo que hay detrás del ramaje con todas las cabezas, ha construido la atmósfera de almas gritando por su vida, como si fuera casi una especie de portal al infierno. Sí, yo lo tenía también apuntado esto como cosa también importante, lo de las pisadas del jinete en la escena del puente da una tensión bastante importante, o el sonido del desenvainar de la espada, que es una cosa que es más complicado de grabar que unas simples pisadas, pero que está muy bien escogido. Bueno, mi coro, evidentemente, si decía que la mitad de la peli es Lubezki, la otra mitad es Elfman. Me gusta, yo no he visto tanta diferencia porque si te paras a pensar, estos acordes, los que utiliza aquí, o no sé si los acordes, pero por lo menos el tono que utiliza en esta película es bastante parecido al tema del pingüino en Batman Vuelve. Cierto. Esta cosa más oscura, más tal, no es el Elfman de Mars Attacks o de Pesadilla. Claro. Eso es, no. Es como el más oscuro y a mí sí que me recuerda en algunos momentos a esa parte del tema del pingüino de Batman. Tengo que revisitarla, que también la tengo muy olvidada. A mí lo que me gusta es que Danny Elfman, como suele hacer siempre, pero en esta película además se ve muy claro, mezcla un montón de instrumentalización para crear diferentes motivos musicales y para crear diferentes ambientes musicales. Como siempre, las cuerdas, ya lo hemos dicho, las utiliza generalmente para todo lo que tiene que ver con la generación de tensión,
tanto si es una tensión más laxa como si es una tensión más fuerte. Luego tenemos muy claro aquí los viento metal, que los utilizas casi siempre en los momentos de acción más potentes, la persecución final de cuando están huyendo con el carro y el jinete les va persiguiendo, todo esto muy, muy claro, el viento metal. Y luego las partes corales, que las utiliza en los momentos oníricos o momentos fantásticos, como ha dicho David, que es pues cuando va a aparecer algo sobrenatural. Entonces, me gusta mucho porque crea ese triple ambiente. Es una banda sonora que está muy, muy, muy presente en toda la película, tanto para bien como para mal, porque es verdad que, no sé si te ha pasado a ti, que ahora estamos acostumbrados a escuchar bandas sonoras que dejan mucho más momentos de silencio en momentos de tensión. Elman no, por lo menos en esta película no, está todo el rato con música, con música, con música. Y hay momentos en los que quizá yo hubiese preferido que no se hubiese escuchado nada a esa música, que no digo que no pegue, pero es una música como que boom, 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 y Como te que lleva, te redunda. lleva, te lleva. Eso a mí me daba es, la ¿vale? sensación muchas veces que redundaba, sobre todo en escenas de acción o en las carreras, que ya veías Efectivamente, traveling con efectivamente. el caballo de la hostia por el bosque, no te hacía Sin, falta em- más. sin embargo, luego en la escena del puente, como digo, que prácticamente no hay nada de música, la tensión ahí es brutal. Pero ya aún así hay un leve tono por ahí que también lo tiene puesto Danny Elfman. Entonces, bueno, digamos que para mí como la banda sonora es genial, además es una banda sonora que está muy chula, se puede escuchar sin la película y está muy chula y bueno, nada más que añadir en cuanto al tema del coro. El tema de la banda sonora. Pues ahora te voy a dejar que nos cuentes un poquito lo que para ti ha podido ser la bóveda. Mi La bóveda bóveda. para nosotros es como o una de dos, o lo que sostiene o el clímax de la película. ¿Qué nos quieres comentar Sí. aquí, Álvaro? Pues mira, para mí la bóveda es el tono. El tono de la película para mí es la bóveda. ¿Por qué? Porque creo que mezcla de una manera magistral los toques de misterio e investigación, el terror y ese toque más desenfadado, más friki y tal de ciertos personajes y ciertas situaciones que le mola mucho a Tim Burton. Es decir, el sello es Tim Burton total. Y este tono más friki, más desenfadado, es lo que quería rescatar con respecto a las críticas que hablábamos antes de Johnny Depp, ¿vale? Porque este tono está presente desde el principio en Johnny Depp, pero en otros muchos personajes también, ¿vale? Y sobre todo en algunos personajes que tienen cierta importancia, ¿vale? En el que yo creo que su actuación, no voy a decir que está sobreactuada, pero está muy, 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 muy arriba. Yo creo que esto es una cosa elegida por Tim Burton, porque hace que funcione, porque los contrasta a estos personajes con otros muchos más normales. Por ejemplo, tenemos personajes muy normales como Katrina o el médico, que son personajes que están normal, pero luego tenemos otros muchos más histriónicos que no es solo Johnny Depp. El notario es un personaje que está súper pasado, o el propio Van Tassel, el propio Michael Gambon está pasado, o el jinete, ¿vale? O sea, son personajes que no es que simplemente, y esto es una cosa que en el directo de Tim Burton que hicimos, no recordaba muy bien cómo era el resto de personajes si no hubiese sacado esto en defensa de Johnny Depp. No es el único personaje que está sacado ese tono. Hay muchos otros personajes y creo que precisamente eso hace que funcionen. El niño está en un tono muy normal, ¿vale? La bruja se pasa. La que no es bruja, pero es la mala, vuelve a estar en un tono normal. Entonces yo creo que va jugando con esos contrastes de uno y otro y es lo que yo quería rescatar como, para mí, la bóveda. Pues yo para la bóveda voy a rescatar algo que tú has rescatado para los pilares. En este caso, para mí la bóveda es el señor Ichabod Crane. Creo que él vertebra toda la película. No voy a añadir mucho más de lo que Álvaro ya ha dicho antes. Solo los 3 puntos que para mí creo que hacen que conectes con la historia y que además te gane, ¿no? Como película. Todo vertebrado a través de lo que va descubriendo. Hablábamos antes, ¿no? No lo descubrimos hasta que él lo descubre. También, que eso es muy interesante. Tiene un carisma muy especial y ese carisma está vinculado con lo que acaba de comentar Álvaro, con ese toque un poco más histriónico a la hora de actuar, que yo para mí ni de lejos está con luego otros personajes que ha hecho donde ya se le va la pinta totalmente, como por ejemplo Piratas del Caribe, por nombrar uno, ¿no? O El sombrero loco, otra vez con Tim Burton. Aquí está más contenido, pero sí es verdad que para una actuación más comedida o en contraste con los otros personajes, eso te hace también empatizar de una manera de, joder, qué tío raro, ¿no? ¿Qué le pasará? ¿Por qué se comporta así? Ese manerismo que tiene muchas veces en los gestos.
pero luego también es curioso porque es un personaje al que nos deja mostrar en algún momento dado su debilidad o su torpeza. A mí me hace mucha gracia cuando descubre que el fantasma es un fantasma y a la mañana siguiente está metido en la cama con la sábana aquí. Con la sábana aquí diciendo, pero es Pero verdad, porque yo lo he visto. yo lo he visto. Lo he visto, es verdad. Sí, 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 es muy bueno. Un Es muy punto bueno. de mucho contraste y que te hace quererle más, te hace darle más ternura. Mírale, si el pobre no se sostiene. Pobrecillo, pobrecito, que viene de la ciudad y es un poco como José Luis López Vázquez, pero al contrario. Va al pueblo y no sabe por dónde se mueve el pobre. Y luego ese carácter oscuro, esa parte que no sabes muy bien qué le pasa, ¿no? Que nos cuenta a través de los sueños y que también da un punto de interés al espectador, porque es como, vale, está intentando descubrir un caso, pero a él le está pasando algo dentro, hay algo ahí que no termina de recordar, ¿qué le pasa? ¿Qué nos está contando? Pues también es interesante y creo que es una subtrama que aporta al interés de lo que es el personaje, que en realidad para mí vertebra toda la historia. Muy bien, pues te dejo que empieces con las gárgolas. Oh, me vas a dar el honor. Pues nada. Sí. Vamos con las gárgolas. Yo, fíjate, aquí que a lo mejor tenemos choque porque lo acabas de comentar tú ahora. Lo vamos a tener. Lo vamos a tener, ¿verdad? Vamos a tenerlo. Muy bien. Porque las gárgolas, yo, fíjate, que, a ver, ya lo intuyo. No te iba a decir, porque acabas de decir una cosa ahora hablando de Johnny Depp, que para mí es una gárgola, entonces vamos a tener. Vale. Perfecto. No, en este caso, fíjate, es... a mí me pedía en un momento la película, ha sido un poco después de verla, pero notaba que a veces como que se me caía. Había momentos de la película en la que se venía un poco abajo e intentando analizar por qué o en qué momentos o qué recordaba justo después de haberla revisitado. Tenía mucho que ver con las escenas en las que Johnny Depp se relaciona con toda esta gente del pueblo, con unos personajes que, si bien lo que es los que son más pasados, más cliché o los que son más normales desde su normalidad, no están demasiado desarrollados. Claro, si los desarrolla demasiado, a lo mejor te da pistas y caemos en lo de puñalas por la espalda. Al final sabes lo que ha pasado antes de que pase. Pero a mí me hacía que todas esas escenas fueran como... Hubo 2 o 3 momentos que me recuerdo viéndole diciendo, venga, va, ya, pasa, haz algo. ¿Sabes? Deja de hablar con este. Es algo que me producía, es algo muy personal, ¿eh? Esto es algo muy personal, no tiene por qué ser así, pero es la sensación que tenía. A mí no me ha pasado, no. Estoy de acuerdo en que los personajes, excepto los 2 o 3 principales, no están desarrollados, estoy de acuerdo, pero no me parece que sea un punto negativo en la película. Creo que que hubiésemos conocido más de la historia del médico, aparte de que se liaba, que estaba poniendo los cuernos, es que me da igual. No me hubiese aportado mucho más. O la del magistrado, del reverendo, perdón, porque la del magistrado sí que nos habla un poco más. La del reverendo, aparte de que se está tirando a la otra, pues tampoco me aporta nada más. Pero una vez que he visto la película, digo, ¿me hubiese gustado saber algo más de este personaje? Pues ¿para qué? Si no está dentro de la trama principal. Entonces, no, a mí no me ha hecho falta. Sin embargo, lo que a mí sí que me ha sacado completamente, y ya me sacaba cuando la vi la primera vez, pero ayer ha sido brutal, es la parte de los sueños. Descarado. No por la información que se da en la parte de los sueños, que me parece una información muy interesante para conocer un poco más a Johnny Depp, sino porque creo que la manera en la que está introducida y presentada me resulta tan forzada y desentona tanto con el tono general de la película que no me gusta. O sea, esos personajes tan de cartón piedra, como es la madre y el niño ese, que madre mía que parece Demian, por favor, el niño ese. Esos ojos. Yo creo que se le quedaron a para hacer Big Eyes después. Me parece como que no encaja para nada en la película. Está muy bien rodado porque aquí Lubezki la fotografía se sale sobre todo la última visión con esa iglesia todo en blanco, enorme, y por delante el reverendo este, que no sé si es el padre o quién es, que es el padre. Y luego cuando se da la vuelta se ve como la silueta del jinete, que es por detrás es como el jinete. Esa parte me gusta mucho, pero no me encajan. O sea, narrativamente me parece que había que meterlas y vamos a hacer que Johnny Depp se desmaye 3 veces para poder meter 3 partes oníricas. Y porque luego realmente tampoco me aporta nada saber de dónde vienen las marcas, la de las manos, y que Johnny Depp, su madre la quemaron por bruja. Es que me da igual, porque como ese tema tampoco se incide más en la película y ni siquiera tiene un reflejo cuando el propio Johnny Depp va a ver a la bruja, pues me parece que si lo quitas no pasa absolutamente nada en la película. Y otra gárgola que también me molesta menos que el onírico, pero que también está ahí, es que la historia de amor con Katrina
funciona porque sí, ya está. Sí, porque tiene que funcionar. No hay un desarrollo, no la construyen para nada. No hay nada, ni entiendo por qué a esta chica le gusta este chico, ni nada. Desde el principio parece que está muertita por sus huesos. Él desde el principio también la ama y la adora y no hay ningún tipo de nada. Por eso cuando al principio parece que ella va a ser la mala o no, no tenía absolutamente ningún tipo de empatía hacia ella. Decía, pues bueno, pues vale, pues estupendo. Si es la mala, pues me da igual, ¿sabes? Sí. Entonces, está metida porque tiene que haber una historia de amor por ahí, pero para mí está conveniencia, te lo tragas y ya está. Sí, no hay otra. En un detalle que has comentado sí que es verdad que entonces lo onírico también a mí me chirriaban por momentos, porque yo sí pensaba que a lo mejor todo esto que te marca desde el principio, de las marcas en las manos, que mola mucho cuando ves el origen de por qué y de dónde se marcan los sueños, pero creía que iba a llegar algo más a la historia de ahora, a la que está viviendo, y no la usa. Y entonces, no usa como, bueno, entonces, ¿qué? Porque yo pensé, fíjate, ya la había visto, pero llegué a tener, digo, la bruja esta que la recibe será la madre, que se creyó que la quemaron, pero está ahí, pero no, tampoco usan eso. Entonces dije, no usan en ningún momento el conflicto que tiene Johnny Depp con respecto a la gente que acusa a la gente de ser bruja, ¿no? Ese conflicto, como parece que es un trauma que ha olvidado y lo juegan como una cosa que ha olvidado, pues es una cosa que ha olvidado y que no tiene referencia en su presente, no hace falta que me la muestres, chorra. De hecho, lo utilizan de la forma más sencilla posible. Cuando se despierta, no sé si te acuerdas, que dice, ya he vencido mis miedos. Puedo ir a por el fantasma. Es como... Ya está. Bueno, ya venga, va. Me he acordado y ya está todo bien. Bueno, pues vale. Pues nada. Pues nada, muy bien. Y por último, la clave de bóveda, que ya sabéis que es esa piedra que sostiene todo y que para nosotros, digamos que es como un titular que resumiría lo que ha sido para nosotros esta experiencia y por qué creemos que esta película no os la debéis perder si os gusta Tim Burton. ¿Empiezo yo? Dale. Pues para mí es una historia terroríficamente divertida, con un Tim Burton gótico oscuro que deja muchas más luces que sombras. Pues para mí es un Cluedo sobrenatural con el mejor Tim Burton de los que hemos visto hasta la fecha. Pues muy bien, pues finiquitado este análisis, pilares sobre esta gran obra de Tim Burton. Daros las gracias, por supuesto, por vuestra participación en las encuestas. Dentro de nada tendréis la siguiente puesta en Twitter, si es que no la tenéis ya cuando se publique este vídeo, para la siguiente semana. Seguiremos repasando estas películas de fantasía desde los 80 en adelante. Nos podéis decir, aunque tenemos una lista casi de 60 pelis, ¿vale? Que aunque no las veáis en las estadísticas, están. Si tenéis alguna sugerencia, por supuesto, en redes sociales, @cine.degiro o aquí en los comentarios de este vídeo o el de Willow, que es el anterior, que también lo dejaremos por aquí por la caja de descripción. Y ya sabéis, suscribíos, comentad, compartid, dadle al like, campanita, campanita del lugar, fase 1, fase 2, donde estés, no importa, a por ello. Pues por mi parte poco más, agradeceros como Álvaro el hecho de que nos hayáis seguido una semana más, que vamos a traeros mucha más fantasía, que os vamos a dejar las puertas abiertas, como bien ha dicho Álvaro, en nuestra comunidad de Twitter para que nos sigáis mandando y opinando sobre las que os proponemos. Y si os gusta el cine, nosotros somos puro cine. Somos Álvaro y David y esto es Punto de Giro.